Buenas tardes, en este momento voy a hablar sobre matrimonio infantil y uniones tempranas. El matrimonio infantil y las uniones tempranas corresponden a uniones formales o informales en los cuales están involucrados niños, niñas y adolescentes, es decir, en los cuales uno de los miembros de la pareja o ambos son menores a 18 años. En Colombia aún persiste la excepción del artículo 117 del Código Civil, el cual autoriza a los menores de 18 años a contraer matrimonio con autorización escrita de sus padres o de sus representantes legales, y pues todavía persiste la prohibición para que los niños y niñas menores de 14 años puedan contraer matrimonio. Pues esta situación se presenta como un obstáculo para erradicar estas prácticas nocivas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Para el caso de las uniones tempranas, este es un tipo de unión informal y la prohibición jurídica se dificulta porque estos tipos de uniones se prueban con 2 años de convivencia, y porque no existen leyes que prohíban formar este tipo de uniones, y pues tampoco existen registros administrativos que permitan monitorear estos casos, y no es obligatorio el registrar este tipo de uniones. Se presentan diferentes tipos de causas, por ejemplo, los estereotipos de género, la desigualdad social, las relaciones abusivas de poder, la falta de un programa de educación sobre sexualidad, y existen consecuencias como los embarazos y partos tempranos, la deserción escolar, la muerte de madres lactantes, la reproducción de la pobreza, la violencia sexual y los distintos tipos de violencias basadas en género. Cuando se habla de matrimonio, de acuerdo con el artículo 213 del Código Civil, estamos hablando de un contrato solemne entre un hombre y una mujer, los cuales deciden vivir juntos con el objetivo de procrear y auxiliarse mutuamente, y debe decirse que de acuerdo con la sentencia SU 214 de 2016 se da vía libre para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en el país. De otro lado, pues las uniones se refieren a una forma de convivencia no formal. Sin embargo, para los menores a 18 años, las uniones tempranas y el matrimonio infantil también son consideradas como una forma de unión forzosa y práctica nociva, debido a que no cuentan con el consentimiento pleno, libre e informado eh, respecto de una de las partes o de ninguna de ellas. Es importante anotar que esta problemática ha sido incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como una de sus metas erradicar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Esta práctica se genera por múltiples causas y genera diversas consecuencias que se van a agravar por la diferencia de edad entre la pareja involucrada en matrimonio infantil, siendo las partes más afectadas las mujeres. Asimismo, la Ley 54 de 1990 indica que la unión marital, de hecho, es la formada entre un hombre y una mujer que, sin estar casados, deciden hacer una permanente de vida y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se entiende que un compañero o compañera permanente son aquellos que deciden conformar una unión marital. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas indica que
se trata de prácticas nocivas debido a que se evidencian conductas fundamentadas en en la discriminación, principalmente por lo siguiente, por sexo, donde se evidencia que existen normas sociales que establecen un predominio y superioridad del sexo masculino y donde son más afectadas las mujeres por género, en donde se evidencian unos marcados estereotipos en los cuales se indica que la mujer está encargada de atender al hombre y de cuidar a los hijos. Además, se ejerce un control sobre la sexualidad y el cuerpo de las niñas y por edad, en donde hay una marcada diferencia entre hombres y mujeres y se presentan unas diferencias de 6 años o más. Estas discriminaciones conllevan frecuentemente a la violencia física, psíquica, sexual, en cuanto a la capacidad de las mujeres de participar plenamente en la sociedad y desarrollar su potencial. Y lo más importante es que se ven truncados sus proyectos de vida. Pero pues además de esto se menoscaba el reconocimiento, el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales a lo largo de toda la vida de las mujeres. El matrimonio infantil y las uniones tempranas se puede decir que son multicausales y obedecen a diversos factores determinantes, entre los cuales se pueden citar los siguientes: el bajo nivel de escolaridad, la ausencia de educación sexual integral, la pobreza, las marcadas normas sociales y las pautas culturales y religiosas, las leyes flexibles que permiten el matrimonio antes de los 18 años de edad, las escasas oportunidades y planes de vida para los jóvenes y los adolescentes, el residir en zonas rurales con escasas oportunidades de desarrollo, el iniciar las relaciones sexuales a temprana edad, la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos y el matrimonio infantil, entre otros. Asimismo, en algunos países el matrimonio infantil está considerado como una estrategia de la familia para poder sobrevivir y en otros países está considerado como una forma de esclavitud cuando los mismos son vendidos o explotados sexualmente o con fines de trata a través de matrimonios forzados. En cuanto a la normatividad internacional, está el derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio, el cual está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en donde se admite que el consentimiento no puede ser libre y completo cuando una de las partes no tiene la madurez suficiente para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja. También pues la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño, una niña o un adolescente no tendrá efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para establecer una edad mínima para contraer matrimonio y se recomienda que sean los 18 años esa edad mínima. De otro lado, pues está la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los estados parte a adoptar medidas eficaces y apropiadas para eliminar las prácticas tradicionales que afectan el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Además, establece que el niño debe ser protegido contra toda forma de violencia, incluida la violencia física, la sexual, la psicológica, y obliga a que ningún niño sea sometido a torturas,
tratos crueles, humillantes o degradantes. Y digamos, los cuatro principios de la Convención de los Derechos del Niño se aplican a este tipo de situaciones de prácticas nocivas. El primero es el derecho a la protección contra la discriminación. El segundo es atender al principio del interés superior del niño. El tercero es el derecho a la protección de la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y el cuarto es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. En este sentido, pues el matrimonio infantil y las uniones tempranas son un reflejo de la violación de estos principios, teniendo en cuenta que los niños que se encuentran inmersos en esta situación experimentan transgresiones que van más allá del consentimiento libre y espontáneo y el libre desarrollo de la personalidad, sino que también son violaciones de los derechos humanos porque, por ejemplo, al ser forzadas a casarse constituye una violación del derecho a la salud física y mental. Asimismo, se ve restringido su derecho a la movilidad y también son sometidas a tratos crueles o degradantes. También se presenta pues el caso de los niños, niñas que se casan para escapar del abuso o la violencia en su propio hogar, pero pues terminan enfrentándose a la violencia, el abuso y el control de sus propias parejas, que muchas veces no les dan la oportunidad de estudiar, de trabajar o de salir solos o solas de la casa. Se habla de discriminación de género porque hay una simetría entre hombres y mujeres en la medida en que la mayoría de las niñas o adolescentes eh, ven afectada su capacidad para participar plenamente en la sociedad y para el desarrollo de su potencial. Entonces, pues en esos casos los padres de estas niñas creen lo siguiente, que el matrimonio de la niña le va a garantizar un mejor futuro si logran que el marido o la familia del marido se hagan cargo de su cuidado y consideran pues que el matrimonio es una forma de proteger a sus hijas de la violencia sexual. Y en otros casos, pues, es más valorado darle la educación al niño varón, eh, y esto contribuye a la deserción escolar de las niñas. Y pues debe indicarse que el matrimonio infantil también lleva consigo el embarazo a edad temprana. Los siguientes pues van a ser compromisos que el país debe cumplir para erradicar estas prácticas nocivas. Lo primero es que debe impulsar una ley para abolir la excepción del artículo 117 del Código Civil que autoriza a los menores a 18 años a contraer matrimonio con la autorización de sus padres, sus madres o de sus tutores y pues que se penalicen estas acciones que induzcan a niños, niñas y adolescentes a esta práctica nociva y otras derivadas de esta. También se debe impulsar un documento de política social para la prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas como prácticas que tienen efectos adversos en el desarrollo de las personas. También se debe identificar los territorios más afectados por estas prácticas nocivas relacionadas con el matrimonio infantil y las uniones tempranas, priorizando los procesos y estrategias para la atención integral de niños, niñas y adolescentes, de modo que sea imprescindible el diseño de estadísticas, investigaciones, conocimientos y evidencias sobre estas prácticas nocivas. También se debe promover la transformación de imaginarios culturales de discriminación, explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes y el potenciamiento de sus trayectorias de vida.
También se debe coordinar y fortalecer la estrategia de prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia, con énfasis en la ruralidad, a través de un documento público que incluya un plan de acción y seguimiento que permita monitorear los avances y los compromisos de los diferentes actores. Generar mecanismos para que las comunidades identifiquen y reporten estas prácticas nocivas contra los niños, niñas y adolescentes y también de manera diferenciada. Promover la prohibición del castigo físico, del matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la cadena perpetua para los homicidas y violadores de niños, niñas y adolescentes. En América Latina y el Caribe, el 60% de las mujeres que han contraído matrimonio antes de los 18 años pertenecen a los quintiles de ingreso más bajos y el 36% de ellas viven en las zonas rurales. Es decir, que la pobreza es uno de los principales motores del matrimonio infantil y de las uniones tempranas. Y los niños, niñas y adolescentes que se ven sometidos a este tipo de situaciones tienen más alta la probabilidad de ser pobres, de continuar siendo pobres en el futuro y de que sus hijos repliquen este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando la pobreza es mayor, el entregar a una niña en matrimonio le permite a la familia reducir los gastos porque será una persona menos de la cual se deben encargar de su alimentación, de su vestido y de su educación. Asimismo, las adolescentes entre los 15 y los 18 años son las más afectadas por este tipo de prácticas nocivas y también el ser niñas indígenas representa un mayor riesgo de que tengan uniones tempranas. Es importante realizar los análisis pertinentes que conllevan a esta brecha de género, la cual tiene una explicación de tipo cultural, dado que las niñas y las adolescentes son preparadas más para el matrimonio, y mientras que en el caso de los hombres estos tienen otro tipo de metas. Cuando una niña o adolescente se casa o asume algún tipo de unión en pareja, es muy probable que ocurran cualquiera de las siguientes situaciones. Que no continúe sus estudios cambiando su trayectoria educativa, deteniendo la adquisición de conocimientos y habilidades para la vida, reduciendo sus ingresos económicos, dejando de ser un miembro productivo para su familia y para la comunidad, lo cual crea una barrera para la adquisición de un empleo formal. También que ocupe gran parte de su tiempo llevando a cabo trabajos domésticos no remunerados, con fertilidad más elevada, maternidad temprana, con mayor número de hijos, lo que va a limitar su educación, su rendimiento en la fuerza laboral y lo cual va a afectar el crecimiento económico de su comunidad. También que limite su autonomía, el conocimiento, los recursos y el poder de decisión. El matrimonio infantil muchas veces ocasiona a la niña que sea controlada por parte de su marido, limitando su capacidad para expresar su opinión y para llevar a cabo sus planes y aspiraciones. Para el caso de Colombia, se identifican situaciones permeadas por una cultura patriarcal en donde los proyectos de muchas niñas y adolescentes se limitan a formar una familia, a encontrar una pareja que las pueda ayudar y muchas veces mediante el embarazo piensan que saldrán de una situación de insatisfacción en sus propios hogares o que van a salir de una difícil condición socioeconómica en la cual viven. Sin embargo, de acuerdo con este estudio, el 30%
de las adolescentes colombianas embarazadas al momento del parto ya están separadas y a los 3 años el 70% eh, hace parte de las madres solteras del país. Y el ciclo vuelve a empezar porque el 20% de estas mujeres vuelve a buscar va a buscar un segundo embarazo con su nueva pareja. Entonces eso es indicativo de que eh, ese tipo de uniones trae como consecuencia unas uniones inestables. A su vez, pues se indica que el ser madre adolescente, el estar en la pobreza, en estar de acuerdo con estereotipos sobre los roles de la mujer, el estar de acuerdo sobre la violencia contra la mujer, son los factores principales de riesgo para las uniones tempranas. Durante la niñez, las formas de la violencia contra las niñas pueden incluir la desnutrición forzada, la falta de acceso a cuidados médicos y la educación, el incesto, la mutilación genital femenina, la prostitución forzada, el trabajo en condiciones de esclavitud, el matrimonio forzado, entre otros. Por otra parte, pues los adolescentes varones casados se ven obligados a asumir responsabilidades propias de los adultos para las cuales puede que no estén preparados. El matrimonio precoz trae consigo la paternidad precoz y esto supone una presión adicional para mantener a las familias, reduciendo las posibilidades de un empleo digno. Debe asegurarse de que todas las políticas deben invertir en educación, logrando que las niñas y las adolescentes completen su ciclo educativo. Por último, pues mencionar la siguiente causa del matrimonio infantil, que está representada en los estereotipos por razones de sexo o de género, en donde prevalecen normas sociales que perpetúan modelos culturales que favorecen este tipo de prácticas nocivas. Desde la primera infancia se inculcan normas de género no equitativas, por ejemplo, los niños son más valorados y se les da más libertad, y las niñas tienen que equilibrar sus tareas domésticas con sus tareas escolares.